El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo. Es producido por Faida Names, productora nacional independiente bajo el número 27629. Y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato entramos al territorio de lo posible, de lo mejor de lo que viene. Caracas, vuelta y vuelta, con Inés Espinal y Faida Names. Ciudad para amar, ciudad para desarmar, la ciudad de los techos rojos y de los techos rojos, y ojalá los techos verdes. Babel de ayes que no oyes, Ciudad de muros y cristianos y de tiros y troyanos. ciudad donde vivo y muero, Polis a palos y de palos de agua, ciudad de penas y panas para irse demasiado, para quedarse siempre. la del Guaire y Dolores del Río, Ciudad de asombro y en la que en cada esquina nombra. muerto a miseria o de gloria sociedad, Ciudad de tetas y ojalá más estetas. y de guacamayas en el cielo azul, Ciudad glam y ciudad pum, la ciudad y sus y la máscaras, ciudad más cara. Caracas vuelta y vuelta, Caracas ideal, Caracas con la Namen, Caracas espinal. Se le atribuyen prodigios al arte y a la poesía, que crean vida, que curan, que hacen puentes. Algunos autores niegan las maravillas. Sería enorme el compromiso, sería más que compartir, sería hacer del trabajo de crear un riesgo aún mayor. Igual se toma por cierto que la belleza, el pensamiento que construye con ingenio, la ocurrencia que sorprende, producen luz, despabilan, liberan. El arte nos acerca a nosotros, nos humaniza, y el arte expuesto en comunión es guiño y estremecimiento coral. En la Corporación Andina de Fomento, organismo integrador cuya función es tejer con 2, 3 decenas de agujas, la muestra Amazonia, Arte y Diseño nos lleva a la raíz, nos invita al viaje. Nos habla del origen y la mezcla que somos, no apenas como superposición de elementos y circunstancias, sino como convivencia y pluralidad. Nos habla de las diversas formas de expresión, a estas alturas, de la esencia híbrida y abarcadora, total y sin distingos de esta zona colorida y aromática del mundo. autores que someten hasta hacer elíptica a la madera, tejen como orfebres la cesta, usan la pluma como guinda, aprovechan el tambor del tejido para suspender conceptos que flotan como nubes. Las piezas dialogan desde la trama bien orquestada por una curaduría que conecta, que habla de utilidad, de audacia, de magia. Un me río pintado alborota tanto como unos collares que hablan de feminidad ancestral. Un tapiz cuenta del zigzag de los días y de la matemática de la vida, mientras un banco pulido hasta la perfección confirma que la tenacidad puede ser tan sensual como una curva que se parece al infinito. Dicken Castro, Paula Barragán, Ivana Ferrer, Eliana Sevillano, Domingos Tórtora, Oscar Pantoja y los autores venezolanos Anita Reina, Bernardo Macei, Carlos Quintana, Hernán Rodríguez, Jefferson Quintana, Lourdes Silva, Luis Arroyo, Luis Villamizar, María Eugenia Dávila y Eduardo Portillo, Mason 2003, María Esther Barbieri, Mercedes Carballo, Nanín García, Pepe López, Rodolfo Agrella, Vicente Antonorsi, Yolanda Sucre y Yoshi hacen de la cofradía Arte en Altamira. Conversamos esta noche en Caracas Vuelta y Vuelta con una dama vinculada con el arte y la arquitectura, Mariela Provenzali, curadora de la Galería CAF, y con Bernardo Macei, también arquitecto y creador, arte y parte de esta muestra que nos trae a la jungla, la selva. Bienvenidos. Mil gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de noche fue que vimos la exposición y seguimos en esta misma hora cálida. Ese día llovía muchísimo. Fue Selvático realmente. Sí. Ahorita estamos esperando de nuevo un bis de agua. Pero creo que fue maravillosa
esa noche fue como mágica, de verdad, la lluvia, la gente como disfrutó la variedad de obras y además todo como que también concatenado, no sé qué opinas tú, Inés, Sí, fue hemos disfrutado de una como el inauguración Amazonia en el corazón de uno, como y además, sí, como un espejo. de una exposición realmente maravillosa, ¿no? Has unido, Mariela, de una manera elegante, muy fina, pero a la vez como muy ancestral, muy de raíz, muy de lo que somos, ¿no? En esencia, este continente latinoamericano. Toda esta cantidad de artistas que hemos nombrado, artistas y diseñadores, en una sola muestra. Una muestra que nos habla de orígenes, de selva, como decía la introducción, de costa profunda, ¿no? Y además de diseño contemporáneo, de obra plástica actual también. Cuéntanos un poco, Mariela, cómo es ese oficio de hacer esta exposición maravillosa. Bueno, fíjate, esto fue un proyecto que llegó a CAF, ya no Corporación Andina de Fomento antes, ahora es Banco de Desarrollo de América Latina, porque tiene muchos más países miembros que cuando se fundó. Mm. Llegó un proyecto traído por dos personas, Patricia Morales y Verónica Liprandi, un proyecto bien interesante que ellas habían imaginado de conectar, digamos, objetos de una colección del Museo Etnológico de Puerto Ayacucho, una colección que recogió Alejandro Signi, fallecido. Entonces ellas querían hacer un poco el homenaje a este señor y había contactado a muchísimos artistas que de alguna manera por su trabajo contemporáneo en diseño y en arte habían hacía conexiones con este trabajo, digamos, primigenio que consiguió Alejandro Signi en los pueblos amazónicos. Bueno, cuando yo recibí el proyecto, pues yo lo estuve analizando con ellas y bueno, había muchas cosas que no se concatenaban con el perfil de la galería. Esta galería es una galería que tiende a ser más bien latinoamericana. Tiene ese perfil y de hecho la Asociación Internacional de Críticos de Arte le dio un premio en el año 2013. Le dio un premio por ser una galería justamente que promueve el arte latinoamericano. Y bueno, se adaptó, yo me incorporé, digamos, a esta curaduría, una curaduría, digamos, a 6 manos o a 3 cabezas. Y pues transformamos este trabajo que venía enfocado fundamentalmente hacia el Amazonas venezolano y bueno, yo les dije, bueno, vamos a ampliarlo a la Amazonía. La Amazonía es el corazón de Latinoamérica. Es un corazón verde, está atravesado yo digo que es como un sistema circulatorio que está atravesado un río de 7.000 kilómetros, que tiene millones de venitas, por decirle así, a los otros ríos que lo alimentan, y que va de Perú al Atlántico. Entonces crea toda una zona verde, un ecosistema increíble, y a todo lo ancho y todo lo largo de este río y de este ecosistema, pues existen muchísimas culturas y muchísimas comunidades que viven en torno a esto y que en cierta forma comparten una visión cosmogónica del mundo. Y por allí arrancó todo. Bueno, por este trabajo que yo hago en CAF, que tiene justamente, digamos, el perfil o la búsqueda de la integración de las culturas de la cultura latinoamericana. Bueno, la Amazonía viene a ser como un punto de encuentro de muchos países. Hay 9 países en América Latina que dan frente a este enorme espacio. Y de los países miembros de CAF, pues yo conocía por lo menos 4 artistas que trabajaban el tema amazónico. Y bueno, los contacté y se le dio se amplió, digamos, se extendió la participación, se redujo la participación venezolana y se incorporaron estos artistas internacionales. Ya yo tenía contacto con algunos de ellos, los llamó por teléfono, más o menos se les pidió trabajo, que siempre está complicado mandar trabajos del exterior para acá. Pero así todo, bueno, conseguimos a un colombiano, una ecuatoriana, una peruana, 2 bolivianos y un brasileño.
Entonces, lo que es curioso es que los trabajos que ellos mandaron se casan perfectamente con los trabajos de los venezolanos. Eso es lo más sorprendente. Cuando uno ve la muestra, pues cualquiera puede ser, todos son Amazonía. Es así, es Todos así. tienen esa conexión con... Pero además de que tienen una conexión, como bien lo dices, de esta Amazonía y de esta cosa como tribal, ¿no? Que somos también casa mucho con lo contemporáneo. Es increíble ver los diseños de Vicente Antonorsi, de nuestro querido Bernardo Macei, que tenemos aquí, que ahorita conversamos con él, de José Nanín, cómo lograron hacer piezas y diseñar piezas que encajan también perfectamente con este lenguaje. Realmente es muy bella la muestra, ¿no? Sí, bueno, fíjate, Patricia y Verónica ya habían hecho un contacto previo con los venezolanos, particularmente, algunos de los cuales ya yo conocía, y allí pues nos contactamos y nos pusimos pues a limpiar un poquito la participación y llegamos a 24 artistas. Y bueno, es bien interesante porque además a mí particularmente como arquitecto, desde que estaba en la Facultad de Arquitectura, siempre me llamó la atención la forma como los indígenas acá construyen Es así. las casas y todo eso, la así. significación cosmogónica, eso todo tiene que ver con el arte y con el diseño. Es así. Totalmente. Bueno, al regreso va Bernardo a comentarnos toda esta experiencia y todo este trabajo, además que tiene muchísimos años haciendo en el país, cómo también es esto de diseñar y producir en este país, en estos momentos, piezas de la calidad que tienen las piezas de Bernardo Macei Muchas gracias. ahorita. Vamos al corte musical, vamos. Caracas Vuelta y Vuelta aquí en Capital 710 y estamos reunidos en torno al arte esta noche. Es una noche de conversa sobre la exposición que se llama Amazonía. Arte y diseño. Ajá. Amazonía, yo le digo Amazonia, no sé por qué. Bueno, Porque lo digo se mal. se puede decir de todas de Yo me las lo dos pregunté. maneras. Ajá. Porque inclusive yo cuando estaba escribiendo el texto, busqué en el diccionario de la RAE, de la Ajá. Real Academia Española, y decía que Amazonía no existía, pero Es Amazonia. en todas las, no, en todas las, en Perú hablan de la Amazonía peruana, en Bolivia hablan de la Amazonía boliviana, y todo el Hay mundo habla gente de la que quiere Amazonía. que el acento se le den la I y Es muy bonito nombre. con ponerle los puntos a la I está muy bien. bonito, No a la Z. Amazonía. Amazonía. ¿Sí? ¿Te gusta? Amazonía suena Musical. muy sabroso. ¿verdad? Suena Sí, musical. Amazonía. No sé. Bueno, Sí, pero sí no importa. puede. Pero la Amazonía o la Amazonia, la tenemos ahorita en Caracas con esta exposición y Así de es. alguna manera, de todas maneras, no es que estaba lejos ni no estaba, porque como dimos en la entrada, en esta jungla, nos llegó la selva a esta jungla y tenemos mucho verde, aunque sea de otras temperaturas, otras presurizaciones, otra vegetación, pero igual el verde está y no, como decías tú ahorita mientras veíamos música, todo ese verde es Ese verde. nuestro. Ese es el Caribe. Pero hacia cuéntanos un abajo. poco de esa conexión de los tiempos y de las circunstancias, incluso las geografías distantes que vienen y coinciden con un diseño, porque me estoy acordando rapidito de un filósofo que se llama Briceño Guerrero, que él decía que los venezolanos no teníamos integrado del todo las tres culturas. Ujú. A veces éramos un poco desdeñosos y teníamos ahí al conquistador, a veces teníamos atravesado el sumiso, bueno, el que había sido esclavizado Sí, y ahora el era un indio, exacto, retrotecho, el ¿no? negro, O de el repente negro. el sumiso, ajá. Teníamos esas tres como vertientes y de Así repente es. un día pedíamos a alguien un vaso de agua retrechadamente, pero otras veces son muy cariñosos, no sé. Eso, el diseño también nos puede retratar esas variantes que tenemos cosas españolas, Cuéntanos lo que estabas hablando ahorita del banco. Bueno, sí, exactamente. Es Ajá. que yo pienso que nuestros indígenas en general, porque veo que hay características comunes en toda la cuenca amazónica, que incluso yo la cuenca amazónica la veo del Caribe, incluso incluyo el Caribe. Yo incluyo el Caribe. Porque veo que, por ejemplo, en mi primer asiento que hice en aluminio y cuero, porque yo tuve una primera fase de experimentación con estructuras en aluminio, si funcionaban o no, si eran cómodas, etcétera, etcétera. Una vez probadas, que sí fueron cómodas y fueron muy resistentes, pues yo tengo por fuerza que empezar a pensar en otros materiales. El cuero me pareció ideal cuando tuve la idea de hacer un ture moderno. El ture es nuestra silla cumana gota que tenemos en todas las casas, que es básicamente una tijera abierta y que es
de una absoluta síntesis gráfica y que es muy sorprendente porque fueron los indios cumanagotos que inventaron ese asiento. Y sorprendentemente cómoda. Y es comodísimo. Anatómica. Pero la hemos asimilado los caraqueños en toda la... Yo creo que sí lo hemos en hecho. toda casa colonial. Sí, y en toda casa tiene un ture. Sí. Toda casa tiene un ture pequeño para un niño o un ture grande en un corredor. Es así. Y justamente al uno analizar, bueno, Carlos Duarte fue uno de los primeros investigadores en decir que eso era una enorme síntesis gráfica. Occidente vino a conocer, según Carlos Duarte, y creo que es verdad, él es un experto, por supuesto, un asiento y un espaldar inclinados contemporáneamente, como lo tiene el ture, fue con la silla de Gerrit Rietveld de 1929, que es un holandés y que hizo la Red and Blue Chair, que es una silla a roja y azul como su nombre lo indica. Y eso fue un escándalo, o sea, fue un escándalo en el sentido de novedad. Gráfico, diseño. Sí, porque siempre hubo un asiento horizontal o un espaldar un poco inclinado, pero siempre esa vertical, extrema inclinación entre el asiento y el espaldar solamente lo tuvieron los indios Cumanagoto, y además con 2 líneas, que es todavía más sorprendente, porque Occidente tardó muchísimos años en una X abierta, una tijera. Tardó muchísimos años en llegar a esa síntesis. Tuvo que suceder la Bauhaus para eso. Igual que, como siempre he pensado, que los japoneses encontraron la síntesis de la arquitectura y la linearidad de la arquitectura que Occidente encontró a través del Bauhaus y de todas esas cosas 5.000 años antes. Entonces hay una cuestión cósmica también, porque veo que hay ciertos asientos que se repiten. El asiento Piaroa también, investigando justamente para esta exposición y cuestión de cuando estaba haciendo el tour, también me doy cuenta que la forma cóncava es común también a los taínos y a otras etnias amazónicas, o sea, otras etnias americanas. Entonces es fascinante porque definitivamente es una raza cósmica, lo que había dicho Mariela, y que esa síntesis existe. Y eso es lo que nosotros, como hoy en día profesionales, arquitectos, gráficos, diseñadores, etcétera, etcétera, tenemos que recoger, porque es una herencia extraordinaria. Es así. Y el ture redondeado, ¿lo has visto? Que es como un cuenco y sería como una U y otra U. ¿Lo has visto? Exactamente, los taínos tienen esa... Eso lo he visto en Coro. Sí, señor, y eso existe aquí y también lo he visto en los taínos, o sea que es una cosa que se transmitió. Ajá, pero ¿cómo se amalgama eso? ¿Lo tenemos integrado industrialmente? Ahí, bueno, tú lo estás haciendo. Bueno, yo lo estoy haciendo porque sí, Ok. por un reflejo casi, porque admiro admiro muchísimo esa cuestión indígena y creo que se puede traducir al lenguaje moderno, ultramoderno Eso. nuestro, a través del Bauhaus, porque indudablemente también está el Bauhaus en mi proyecto como el de tantos arquitectos Claro. nuestros. El Bauhaus fue una cosa que contaminó al mundo, gracias a Dios, por un lado, Sí, porque sí, la sí, revolución industrial no es una estupidez. Fíjate, a propósito de esto, bueno, estamos hablando de formas también, ¿no? De formas puras, de, como ustedes dicen, de tipo tijera, tipo curva, etcétera. Eso forma parte de un poco de toda la exposición, forma parte un poco del concepto de la exposición, de cómo las formas se repiten en sociedades primigenias como las que están instaladas en el Amazonas, o en el Amazonas nuestro, en la Amazonía, y también en otras partes del mundo, como señalaba Bernardo. Y no solamente en sociedades primigenias, sino hoy en día en los diseños más actuales. Entonces, eso es lo que yo en mi texto llamaba como las formas arquetipales, ¿no? Son formas que se repiten y que están desde los principios del mundo y que en realidad uno encuentra también en muchos artistas, fuera de estos jóvenes que tenemos acá, porque si intentamos buscar, sobre todo Patricia y Verónica buscaron artistas bastante jóvenes y bastante... algunos no estaban en Venezuela, tratamos de que estuvieran casi todos en Venezuela, porque nos gusta que en Venezuela se esté mostrando lo que estamos haciendo en Venezuela. Pero eso de las formas es muy interesante. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Dicken Castro, Castro es el colombiano. Él es un señor que tiene ahorita 93 años. Y es un gran diseñador, es pionero del diseño gráfico en Colombia, un gran arquitecto que además como arquitecto puso, digamos, en el tapete
dejar las paredes de ladrillo al desnudo, no solamente al exterior, sino al interior, y el uso de formas puras dentro de su arquitectura. Bueno, Dicken Castro tiene allí una doble espiral que es muy interesante, que hace que él habla de cómo, o sea, es un símbolo que él creó para mostrar cómo la fuerza de un río puede crear energía. Energía es un símbolo de una central hidroeléctrica, y son dos espirales que se montan una encima de otra, un poco como yin yang, un poco como formas que son Lo de mi arquetipales. No, mi río es el otro. Ese. Seleccionamos de Dicken Castro, seleccionaron 2 logos. Uno que es un río, que es un río que las 2 espirales crean un río como dando vueltas, como generando energía. Y fue un logo que él hizo para una hidroeléctrica colombiana. El otro logo, que es un río, que tiene la palabra Mi Río. Mi río. Es una campaña que él hizo con una letra como muy bonita, muy de lectura muy agradable, como una campaña para que los niños amaran a su río. Y el río también es universal. El río en todas partes y hay un está escrito río. así, el mi, la m, como de verdad, como cuando tú empiezas a aprender a leer, y entonces son ondas. Y Uno ve formas clarito como el río muy ahí, sinuosas las y el formas, río sí. como también tiene como la curva de la R hacia la I, de la I bajando después a la O redonda. Es Bueno, Dicken Castro unas olas. Dicken Castro investigó muchísimo las sociedades precolombinas de Colombia, y bueno, tú te encuentras no solamente las espirales, te encuentras cuadrados, círculos, una cantidad de Bueno, más o de menos símbolos. también como el trabajo de Loafer, ¿no? Exactamente. Diseñador, ajá. Es como el Loifer venezolano, es como el Loifer colombiano, digamos. Y bueno, cuando tú llegas a ver, bueno, hay digamos, formas que son arquetipales, que un poco la síntesis de esas formas las hace Jefferson Quintana, que es un muchacho joven, diseñador, y entonces pone el círculo, con el círculo adentro, unas rayitas, un zigzag, una serie de símbolos que se encuentran en los tejidos indígenas, en los tejidos, o sea, en dibujos, son cosas que se consiguen en los chinos, en los japoneses, en muchas culturas. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita comercial, vamos a escuchar No, es el corte, música, tenemos discos, corte de la todo estación. lo que se puede escuchar, cuñas, todo. Y vamos a regresar luego conversando con Bernardo Macei y Mariela Carnevali en esta maravilla. Provenzali, perdón. Mira cómo te cambié el apellido de un solo golpe. En esta noche cálida de arte y diseño venezolano. En una vuelta regresamos con Caracas, vuelta y vuelta.